La Sierra del Perú es una de las tres grandes regiones naturales del país. Se encuentra ubicada en la parte central del territorio peruano, atravesada de norte a sur por la cordillera de los Andes. Sus paisajes y clima. Sus paisajes van desde el Valle Sagrado de los Incas, Machu Picchu, Montaña de Siete Colores, Cañón del Colca, Lago Titicaca, que reflejan los climas variados que tiene la sierra peruana. Los pueblos andinos tienen sus raíces en las antiguas civilizaciones que se desarrollaron en la cordillera de los Andes hace miles de años. Estas culturas lograron adaptarse a las montañas aprovechando los recursos naturales para la agricultura, la ganadería y el comercio. El legado que nos dejaron es importante porque aún lo conservamos en la actualidad mediante sus conocimientos agrícolas, sus expresiones artísticas, sus lenguas y sus formas de organización comunitaria. El guay expresa sentimientos como el amor, la alegría, la nostalgia y el orgullo por las raíces andinas. Sus canciones transmiten historias, costumbres y tradiciones de las comunidades de la sierra. Se baila en fiestas patronales, carnavales y celebraciones comunitarias, fortaleciendo la identidad cultural y la unión entre las personas. La danza de tijeras es una de las manifestaciones culturales más impresionantes de la sierra peruana. Se originó en las regiones de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac y es reconocida por la habilidad de los danzantes, quienes realizan saltos, giros y acrobacias mientras hacen sonar dos tijeras metálicas. Esta danza representa la resistencia y la fortaleza de los pueblos andinos, además de su conexión con las tradiciones ancestrales. Actualmente se representa en fiestas patronales y celebraciones religiosas, donde los danzantes demuestran su talento y mantienen viva esta importante expresión. La diablada es una danza tradicional de la religión andina que representa la lucha entre el bien y el mal. Lo más llamativo de esta danza son sus coloridos trajes, máscaras que representan diablos, ángeles y otros personajes bíblicos. Esta manifestación cultural combina elementos de las creencias andinas y de la religión cristiana, mostrando cómo ambas tradiciones se fusionaron con el tiempo. La diablada se representa principalmente en festividades religiosas como la fiesta de la Virgen de la Candelaria en Puno, una de las celebraciones más importantes del Perú. Los carnavales andinos son una de las celebraciones más alegres y coloridas de la sierra peruana. Durante estas festividades, las comunidades se reúnen para compartir música, danza y diversas actividades tradicionales, además de ser una ocasión para divertirse. Los carnavales también representan el agradecimiento a la naturaleza por las cosechas y la fertilidad de la tierra. Por ello, estas celebraciones tienen un gran valor cultural, ya que ayudan a conservar las costumbres y fortalecer la identidad de los pueblos andinos. ¿Cómo expresaban sus emociones los pueblos andinos antes de la tecnología? La quena. La quena es un instrumento de viento muy representativo de los Andes. Su sonido suave expresa emociones como la alegría y la nostalgia. Se utiliza en diversas festividades y danzas típicas. La zampoña. La zampoña es un instrumento formado por varios tubos de diferentes tamaños. Produce melodías características de la música andina y suele acompañar celebraciones y eventos culturales. El charango. El charango es un instrumento de cuerdas parecido a una guitarra pero pequeño. Su sonido alegre y dinámico acompaña muchas canciones y danzas tradicionales de la sierra. La arpa andina. La arpa andina es un instrumento de cuerdas que aporta melodías armoniosas a la música andina. Se utiliza en fiestas y danzas de expresiones culturales de diferentes regiones de la sierra.
Vestimenta tradicional. ¿Sabías que la vestimenta andina puede contar la historia de un pueblo sin necesidad de palabras? En la Sierra del Perú, cada prenda refleja la identidad y cultura de las comunidades andinas. Estas vestimentas son elaboradas principalmente con lana de alpaca, llama y oveja, materiales que han sido utilizados desde tiempos ancestrales. Además, sus colores y diseños varían en cada región, permitiendo reconocer las tradiciones y costumbres de quienes las usan. Trajes típicos. Estas prendas no son solo ropa para cubrirse del frío, son una herencia viva de los incas. El chullo es un gorro tejido con orejeras tradicionalmente hecho de lana de alpaca u oveja. El dato importante es que originalmente los colores y los diseños del chullo indicaban el estado civil de un hombre o su rango en la comunidad. Las polleras, por otro lado, son faldas amplias y coloridas que usan las mujeres, confeccionadas con varias capas de tela. Estas polleras son el resultado del mestizaje, ya que los españoles impusieron el uso de faldas a las mujeres indígenas en la época colonial, pero ellas las adaptaron con sus propios colores, bordados y pliegues andinos. El poncho es una prenda de abrigo rectangular o cuadrada con una abertura en el centro para la cabeza. Sus dibujos tejidos actúan como un código visual, ya que revelan a qué comunidad pertenece quien lo lleva y tienen significados sagrados relacionados con la naturaleza. La yiclla es una manta rectangular tejida que las mujeres llevan sobre los hombros. Es una prenda multifuncional de origen incaico. Se usa tanto para abrigarse como para cargar cosecha, objetos, pero sobre todo para cargar a sus bebés mientras trabajan. Y las hojotas es el calzado tradicional de la región. Pasaron de fabricarse con cuero de llama a hacerse con neumáticos reciclados. Es el calzado ideal para el rudo trabajo agrícola. Los colores y símbolos de la vestimenta andina representan la naturaleza y la vida de las comunidades. Por ejemplo, muchos de ellos están inspirados en las flores, los cultivos, las montañas y los paisajes de la sierra. Además, los tejidos suelen incluir figuras de animales, plantas y montañas que forman parte de su entorno. Estos diseños en muchas comunidades ayudan a identificar el origen y las tradiciones de las personas que los elaboran. Por ello, cada tejido expresa la identidad cultural de una región. Vestuarios de las danzas. Cada danza de la sierra peruana posee un vestuario característico que la diferencia de las demás. Esos trajes no solo aportan color y belleza a las presentaciones, sino que también representan la historia, las creencias y las tradiciones de cada pueblo. Por ello, es común encontrar bordados, máscaras, sombreros y diversos accesorios que ayudan a identificar a los personajes y el significado de la danza. El Waylash antiguo del departamento de Junín. La vestimenta original de esta danza representaba el trabajo agrícola de las comunidades de la región. Sus prendas eran sencillas y reflejaban la forma de vestir de los campesinos durante las labores de siembra y cosecha. El Waylash moderno, una versión que ha incorporado vestimentas más vistosas y elaboradas. A diferencia del Waylash antiguo, los trajes actuales destacan por sus colores intensos, bordados y adornos que resaltan la identidad cultural sin perder su relación con las tradiciones y costumbres de la región. Danza de las tijeras del departamento de Ayacucho. Esta danza destaca por sus vistosos trajes llenos de bordados y detalles brillantes. Además, los bailarines realizan impresionantes movimientos y acrobacias mientras hacen sonar las famosas tijeras, que le dan nombre a esta importante manifestación cultural andina. La Diablada, del departamento de Puno. Una de sus características más llamativas son las máscaras de diablos, que pueden tardar semanas e incluso meses en ser elaboradas. Junto con los trajes bordados y los coloridos accesorios, forman una vestimenta que refleja la riqueza cultural y artística de esta importante danza andina. Gastronomía de la sierra.
Platos típicos. Uno de sus platos más representativos es la pachamanca, cuyo nombre significa olla de tierra en quechua. Su preparación consiste en cocinar carnes, papas, habas y otros alimentos bajo tierra utilizando piedras calientes. Es una técnica heredada de los antiguos pobladores andinos. Otro plato emblemático es el cuy chactado, una tradición de origen prehispánico. Su nombre proviene de la técnica de cocción, en la que el cuy se fríe entero bajo presión hasta tener una textura crocante por fuera y tierna por dentro. También se destaca la trucha frita, muy popular en las regiones andinas cercanas a lagos y ríos. Generalmente se sirve acompañada de papas, choclo y ensalada, formando parte de la alimentación de muchas familias de la sierra. Por último, el caldo de mote es una sopa tradicional, preparada con maíz mote, carne y hierbas aromáticas. Gracias a su valor nutritivo es muy consumido en las zonas altoandinas, especialmente durante las épocas de frío. ¿Sabías que los incas agradecían a la tierra antes de sembrar? Durante el inicio del ciclo agrícola, los incas ofrecían diversos productos como símbolo de respeto y gratitud a la Pachamama. En estas ceremonias se buscaban armonía entre el ser humano, la naturaleza y los dioses, asegurando buenas cosechas y espiritual. Hoy en este ritual ancestral sigue vivo en los Andes como un puente entre el pasado y el presente. ¿Qué es el sistema del Aini? El Aini era un sistema de trabajo basado en la ayuda mutua entre familias y miembros de la comunidad. Se practicaba en actividades como la agricultura o la construcción de viviendas, donde todos colaboraban con un mismo fin. Su esencia se resumía en una idea simple pero poderosa: hoy por mí, mañana por ti, fortaleciendo la unión y la solidaridad dentro de la comunidad. Incluso hoy esta práctica aún se mantiene viva en algunas zonas andinas. El Aini no era solo un trabajo, era un principio de vida basado en la reciprocidad y la unión. Verdadero matri de lujo. Ellos son Willy y Lourdes, una pareja que se conoció hace más de 20 años. Tienen 4 hijos, pero nunca se habían casado por religioso, así que con mucho esfuerzo y apoyo de sus familias, decidieron darse el sí acepto ante los ojos de Dios y respetando sus tradiciones. Hay quienes invierten en una boda, pero estos novios quisieron mantener la real tradición puneña y no tirar la casa, sino la mansión por la ventana. Pese a vivir años en la capital, estos novios decidieron mantener la tradición de su lugar de origen. Luego de la tradición siguió la celebración, porque los hermanos puneños no escatiman en nada, y eso se vio en el gran despliegue técnico de cámaras, una grúa, transmisión en vivo, un feature y bandas en vivo, con un cartel prometedor. Pero uno de los momentos más esperados de la noche, más allá del buquet, del brindis o los números artísticos, fue la palpa, una tradición que consiste en entregar regalos cuantiosos a los novios. Una lavadora, una refrigeradora, cajas de cerveza y muchísimo dinero en efectivo iban llegando. Pero el momento más aplaudido fue cuando el padre del novio les regaló una camioneta 4x4 0 kilómetros. Una boda así puede costar aproximadamente 100.000 soles y en regalo se puede recuperar entre la mitad a un 70%. Así que si aún se encuentra soltero, vaya a Puno a encontrar al amor de su vida. ¿Sabías que muchos de los textiles andinos se elaboraban con un telar muy especial? El telar de la cintura fue una herramienta ancestral utilizada para tejer fibras de alpaca o algodón. Un extremo del telar se sujetaba a un poste o un árbol, mientras el otro se sujetaba a la cintura de la tejedora. Con esta técnica, las mujeres andinas se creaban mantas, chumpis y otras prendas llenas de colores y diseños geométricos. Más una herramienta, el telar de cintura fue una forma de transmitir conocimiento, identidad y tradición en el mundo andino. La cerámica de Racchi es elaborada en la comunidad de San Pedro, Canchis, Cusco. Es patrimonio cultural de la nación. Los artesanos locales mantienen técnicas ancestrales incas, utilizando arcilla y arena volcánica extraída de las faldas del volcán inactivo Quinzachata.
Tiene características principales y una de esas son las técnicas que son de modelados a manos con arcillas locales y cocción tradicional a cielo abierto. También tiene diseños que son conservadores, como los rombos, las líneas paralelas y animales. Cuentan con piezas que son elaborados con queros, huacas y objetos utilitarios y decorativos. Si deseas visitar esta comunidad, está ubicada a 3 horas al sur de la ciudad del Cusco. Puedes participar en talleres vivenciales para moldear tu propia cerámica junto a los pobladores y las asociaciones, los Inca Racchi, los Raíces Inca y los Racchi, pues te ofrecen visitas guiadas y experiencias de turismo para todo público. El retablo ayacuchano es una de las expresiones más representativas de la artesanía tradicional del Perú, especialmente en la región de Ayacucho. Consiste en una caja de madera con puertas decoradas que alberga pequeñas figuras modeladas hechas a mano, elaboradas generalmente con una mezcla de yeso, papa sancochada y otros materiales. Estas figuras representan escenas de la vida cotidiana, festividades religiosas, actividades agrícolas y acontecimientos históricos que son del pueblo peruano. Importancia cultural de la sierra. ¿Por qué a pesar de siglos de colonización en el Perú nunca se perdió del todo su identidad andina? La respuesta está en una cultura que nunca se dejó borrar. Cuando llegaron los conquistadores, impusieron su idioma, religión y sistema político. Sin embargo, las raíces andinas eran profundas. Las lenguas como el quechua y el aymara sobrevivieron. Las festividades ancestrales se fusionaron con las cristianas y las tradiciones agrícolas, textiles y medicinales siguieron pasando de generación en generación. Incluso en las ciudades, muchas prácticas andinas siguen vivas, adaptadas pero jamás olvidadas. A diferencia de otros lugares, en el Perú, lo ancestral y lo moderno conviven cada día, resistiendo el paso del tiempo. Por eso, aunque intentaron silenciarla, la identidad andina nunca desapareció, porque un pueblo que recuerda, resiste. La conservación de las tradiciones andinas es fundamental para proteger la identidad y la memoria de los pueblos originarios, mediante la transmisión de saberes que unen a las comunidades. Esta preservación se sostiene en la práctica de valores como el Aini y la Minca, el respeto espiritual a la Pachamama y la protección de las lenguas originarias, y la continuidad del arte textil ancestral. Aunque el mundo moderno, la migración y la globalización imponen serios desafíos que amenazan con desaparecer estas costumbres, el impulso de la educación intercultural bilingüe, el turismo vivencial responsable y la celebración de festividades históricas permiten que esta herencia milenaria se adapte, genere ingresos sostenibles y se mantenga viva para futuras generaciones. La unión cultural entre las generaciones andinas se da mediante la oralidad, el trabajo comunitario y el programa Saberes Productivos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDI. Desde la infancia, los jóvenes aprenden el valor de la reciprocidad, Aini, y el respeto a la Pachamama, participando en la agricultura y la textilería tradicional, junto a sus familias. A través de este programa estatal, los adultos mayores de pensión 65 actúan como maestros comunitarios y transmiten formalmente lenguas originarias, técnicas ancestrales y conocimientos de medicina ancestral a niños y jóvenes. A pesar de los retos de la migración urbana, esta articulación comunitaria y estatal rescata la sabiduría andina y asegura la supervivencia de su identidad cultural. Por último, las manifestaciones culturales como las danzas, la música, la gastronomía y las costumbres muestran la riqueza y diversidad del Perú. Cada expresión cultural tiene un significado especial y representa la historia y creatividad de los pueblos andinos. Preservar la cultura peruana es importante para proteger nuestra identidad y nuestras raíces. Cuando valoramos y respetamos las tradiciones, ayudamos a que las futuras generaciones conozcan la historia y las costumbres de nuestro país. Así mantenemos vivo el orgullo de ser peruanos.